Pablo, un placer verte. Gracias por venir. ¿Cómo te va, Luis? ¿Qué se siente Gracias cuando, por invitarme. por favor, un placer. ¿Qué se siente cuando publicas un libro? ¿Número cuánto ya publicaste? A ver, porque ahí hay que dividir un poco. Solo, autoría mía solo, son 4 libros. Autoría en colaboración con otros autores, ya no me acuerdo. Ya unos cuantos, ¿eh? Son unos cuantos más. Bueno, este es el Planiferio Invertido, que es una lectura interesante. Hay mucha lectura interesante de lo que fueron los primeros años de la recuperación de la democracia. Ahora vamos a hablar de esto. ¿Me explicás si sigue vigente como hombre que sabe de economía aquello de que hay países, no sé, socialistas o que tienen esta tendencia, capitalistas, Japón y Argentina, que seguimos en eso? Sigue siendo un poco un misterio Argentina. Estamos todo el tiempo debatiendo y dándonos explicaciones, algunas más profundas, otras más superficiales, acerca de cómo un país que fue el número 5, el número 8, algunos dicen el número 1 en algún momento, falso, del mundo a fines del siglo XIX, cómo pudo haber terminado en una dinámica de decadencia, volatilidad, una especie de ruleta rusa. Yo creo que es mucho más esto segundo que una decadencia monótona, ¿no? Y una primera explicación que yo me doy es que nunca fuimos el número 1. Esto es, que tuvimos la fortuna de que algunas innovaciones tecnológicas del siglo XIX, como el ferrocarril, como el buque a vapor, como el buque frigorífico, se cruzaran en nuestras vidas, esto es, se cruzaran con nuestra tierra fértil, digamos, y produjeran una especie de gran boom que duró entre 1880 y 1930. Cierto que para que eso existiera tuvo que haber políticos, una generación que se peleaban mucho entre ellos, pero una generación que pusiera en marcha, le diera impulso a eso, ¿no? Por eso Roca es paz y administración. Claro. ¿Para qué? Para lograr ese gran boom que fue básicamente un boom agropecuario. Ese boom termina en 1930 porque las condiciones iniciales fueron desapareciendo, ¿no? Esto es, nosotros le vendíamos a Inglaterra, a Europa en general. Inglaterra pasó a ser la potencia decadente, Estados Unidos pasó a ser la potencia hegemónica, y ahí la fortuna inicial se convirtió en infortunio porque, oh Dios, Estados Unidos producía lo mismo que nosotros. Claro. Ahora, dijiste algo que es interesante. Yo le robé a alguien, no puedo acordarme a quién, que la Argentina lo único que tiene constante es el declive. Pero digo, la tendencia siempre hacia el declive. ¿Es correcto? Es, como se dice ahora, es más complejo. En el siguiente sentido, Argentina, desde que agota su tierra, es decir, que termina la conquista del desierto, por decirlo, un desierto fértil, ¿no? Desde que termina la conquista del desierto en adelante, no podía sino crecer menos que, sobre todo que su barrio. Claro. El resto de América Latina no podía estar tan abajo de la Argentina, y sobre todo de Sudamérica no podía estar tan abajo de la Argentina. De modo que hay toda una etapa en la que Argentina ya no crece como había crecido antes, y es normal. Otros países como Brasil, potencia cuasi continental, empieza a crecer mucho más que la Argentina. Y hasta ahí todo normal, es decir, no podía ser de otro modo. Desde mi punto de vista, hay un momento a partir de principios de los años 70 en que sí podemos decir Argentina empieza le podemos dar sentido a la palabra declinación. Principio de los 70. Principio de los 70. Ahí es curioso porque los 70 significan mucho en muchos terrenos. A principios de los... Esto no quiere decir que nosotros lo supiéramos en ese momento. Es una mirada ex post la que yo te estoy dando, ¿no? Tiempo después nos dimos cuenta
que desde los 70 éramos un caso especial de bajo crecimiento, de alta inflación, de conflictos internos muy fuertes no saldados, de conflictos distributivos, como suele decirse, y ahí ya una voz de alerta. Ya no es crecemos menos que Brasil y es natural que así sea, crecemos menos que Colombia o que México y es natural que así sea, sino que deja de ser. Ahora hay que empezar a, digo ahora desde los 70, hay que empezar a darle una explicación. Bueno, arrojaste uno de los conceptos que para los legos en economía, pero para los que vivimos unos cuantos años es hartante, que es el tema de la inflación. Sí. ¿Por qué la Argentina no puede dar un debate como en el resto del mundo, casi siempre saldado positivamente? No sé si hay una respuesta única para eso. Efectivamente, la inflación como fenómeno que nos distingue del resto del mundo nace en 1948 o 49 aproximadamente. Digo esto porque durante la Segunda Guerra Mundial y durante la inmediata posguerra, el mundo entero tenía alta inflación. Pero de pronto nos encontramos con que el mundo entero empieza a converger a una inflación mucho más baja y la Argentina permanece en una inflación alta, es decir, persiste en una inflación inquietante, a veces más alta, a veces más baja, en algún momento sin inflación, por, digamos, 10 años, los 10 años de la convertibilidad, y después volvimos. Entonces, darle una respuesta única a este fenómeno no es sencillo. Ejemplo, todavía en los 60 Brasil tenía la misma inflación que nosotros. Y ¿sabés qué? Tanto en Brasil como en la Argentina, como en Chile, como en Uruguay, como en México menos, perdón, se consideraba que esa inflación era lo que hoy va de retro, una inflación beneficiosa, una inflación que era necesaria para que las economías crecieran. Me acuerdo de Alfonsín mucho tiempo después que le dio un poquito de inflación. Bueno, esa frase de Alfonsín, un poquito de inflación no le hace mal y al contrario, puede ser beneficiosa. A veces la leemos anacrónicamente, claro. Pensamos, qué horror lo que dijo Alfonsín. El punto es que, lo decía mucha gente, todo el arco político argentino tenía más bien esa idea, pero cada tanto había un plan de estabilización, ¿no? Claro. El tema de la inflación como un fenómeno que nos distingue de nuevo del barrio que nos rodea, que me parece que es la comparación más interesante, claro. Digamos, ¿no? Es después de 2001. Porque a partir de fines de los 90 y principios de los 2000, todo el barrio logró estabilizar, encontró la fórmula para estabilizar y la Argentina no la encontró. Y ahí sí yo tengo una explicación, pero no es una explicación, digamos, de trazos gruesos, ¿no? Es una explicación muy particular. La década del 90 tuvo muchos éxitos y muchos problemas. El éxito que tuvo es frenar la inflación. Sí. Es muy interesante que cuando termina la experiencia de la convertibilidad, con una inflación muy baja durante todo el periodo desde 1993, pero que estalla como una inflación muy alta, ahora te voy a decir qué quiere decir muy alta en 2002, todos los demás países estaban resolviéndolo y nosotros llegamos a 40% de inflación, 40%. Pero mira esto, 40% e inmediatamente cayó muy fuertemente. En 2003, cuando Néstor Kirchner llega a la presidencia, el número de la inflación en la Argentina era más bajo que el número del crecimiento del Producto Bruto Interno. Eso es extraordinario. Esto es, por ejemplo, no te voy a dar el número preciso, la economía crecía 6 y la inflación era 4. Increíble. Increíble. Y ahí hay un renacimiento de la inflación porque la política que se gesta desde 2005, 2006
es una política inflacionaria, a diferencia de lo que ocurre en el resto del barrio. Claro, porque habíamos ingresado a convertibilidad, yo me acuerdo con el Brasil, me acuerdo de aquella ministra de Celia Cardoso y demás, y ellos empiezan a salir de esta dureza de la convertibilidad. Bueno, justamente, fíjate, cuando Lula llega al gobierno, lo que adopta es la misma política, es decir, lo que se dice a sí mismo es no tengo por qué cortar con la política de estabilización que heredo de Fernando Henrique Cardoso. Y mantuvo básicamente la misma política. La política de Néstor Kirchner fue una política que poco a poco se fue apartando de esa estabilidad y entonces teníamos, como te decía, 6 y 4, creo que te dije los números. Sí. Después fue inflación de 8, después fue inflación de 10 y después fue inflación de 20 en 2007 y desde entonces además empezamos a construir una historia en la cual la inflación de 20 no era 20, era otra cosa. Claro, rompimos todo lo rompimos el INDEC. Rompimos todo lo que medía, que era un ejemplo. Efectivamente. A mí me impacta que todavía seguimos, insisto, para los que somos legos es muy llamativo, que se siguen discutiendo las causas de la inflación. Digo, vos todavía escuchás el discurso, no sé si pasa en otras partes del mundo o en los vecinos, en el barrio, como vos decís, la emisión no es inflacionaria, el gasto público no es inflacionario. ¿Me das tu opinión? Mi opinión es que no hay inflación sin emisión monetaria. Dicho lo cual, lo que tenemos que preguntarnos es por qué todos los gobiernos terminan en inflación monetaria. Quiero decir, si desde 2002 en adelante todas las presidencias de cualquier signo político terminaron en inflación, es que todas tienen una especie de torpeza conceptual que les impide comprender que la emisión genera inflación? ¿O será que hay algún tipo de disenso más de fondo en la Argentina que es el que genera que finalmente tengamos desequilibrios fiscales y emisión monetaria para financiarlo? Digo esto porque es muy fácil, porque si no tenemos que interpretar la inflación como una torpeza permanente de todos los gobiernos que no terminan de ver lo mismo que vieron todos los demás. Quizá la Argentina tenga en ese sentido un problema irresuelto de disenso distributivo. Es decir, no tenemos una noción colectivamente compartida de qué es la normalidad distributiva. Y ahí aparece el déficit fiscal y la emisión. Pero la inflación supone emisión. La inflación es producto de la emisión monetaria, pero la pregunta es, ¿por qué la emisión monetaria? Claro. ¿Por qué todos los gobiernos terminan en emisión monetaria? No solo los populistas, sino los que vienen a salvarnos del populismo. Claro. Entonces ahí... Pongámosle nombre y apellido. ¿Kirchnerismo, macrismo? Por ejemplo. O sea, tanto el kirchnerismo como el macrismo hicieron populismo. Hicieron emisión inflacionaria. Ahí está. Si querés llamarlo populismo, vos sabés que tiendo a no usar la palabra populismo. Es una palabra un poco degradada para mí. Ha perdido valor, ha perdido sentido para mí esa palabra, ¿no? La usamos con demasiada facilidad. Y si la vamos a usar para la inflación, entonces yo iría incluso más atrás. Te preguntaría, ¿Martínez de Oz era populista? ¿Videla era populista? Porque terminaron con inflaciones altísimas. ¿Vos sabés cuál fue la inflación del último año de la dictadura antes de que llegara Alfonsín? Creo no equivocarme porque hoy a la mañana hicimos un repaso de 124, creo que 350. Mirá, pero vivió la 124. La inflación de 1983, acordate que Alfonsín asume en diciembre, por lo tanto toda la inflación de 1983 es militar, es del gobierno militar, es de la dictadura. La inflación es 350%. Sí, Videla también tuvo 100 y pico. Bueno, no. Todo el tiempo, sí, todo el tiempo. Nunca la dictadura, si no me acuerdo mal, un solo año pudo bajar la inflación de 100%. Nunca. Y acordate, fíjate para ilustrar la historia que yo estoy tratando de contarte. 1975, ya murió Perón, está Isabel, es un caos, Rodrigazo, Celestino. Respuesta al Rodrigazo, inflación de 160%. Llegan los militares, ¿qué van a hacer? Un gobierno ordenancista, claro, que va a suprimir además la acción de los sindicatos,
Y sin embargo, la inflación va a persistir y persistir y persistir. Esto es, el gobierno militar no pudo curar el mal inflacionario. Ahora, viene la democracia. Con la democracia se come, se educa y se cura. Y también con inflación. Y desde entonces hay solo un periodo, que es el periodo de Menem, Cavallo, si querés. Yo no lo nombro mucho a De la Rúa en esto, porque De la Rúa es el final de una historia, pero un final ya agónico de esa historia, ¿no? Ese es el único periodo en que no tuvimos inflación. Pero en ese proceso de contener la inflación dejamos mucha gente a la intemperie, ¿no? Sí, claro. Argentina fue el récord de desempleo en los últimos años de la convertibilidad, el récord histórico del desempleo en la Argentina, salvo durante la Gran Depresión de los años 30. Es el récord de desempleo. Mucha gente a la intemperie. El comienzo, el nacimiento de los conurbanos plagados, atiborrados de villas miserias, con gente, con mucha gente que ni siquiera habla el mismo idioma que el centro de la ciudad de Buenos Aires, estando a 20, 30 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Es un fenómeno que comienza con la desprotección de los 90. Es muy impactante eso que decís, el contraste que mencionás. A 20 o 30 kilómetros, sin metáfora, hay un idioma distinto, un lenguaje distinto. Sí. A mí me llama la atención porque yo a veces, por interés incluso intelectual y por interés en escribiendo alguna cosa, me interné en alguno de esos barrios. Mi esposa trabajaba se internó en Villa Itatí y es otro mundo. Otro mundo. Es otro mundo respecto al nuestro, quiero decir. Claro. Es un mundo como el nuestro, quiero decir. Ellos conviven con nosotros y a 20 kilómetros es otra cultura, otra manera de ver la historia, otra manera de ver la escuela, otra manera de ver la inflación. Es otra cosa. ¿El modelo de Alberto Fernández se distingue sustancialmente de sus antecesores, de Macri, de Cristina? No sé cuál es el modelo de Alberto Fernández. Y está... A ver, una cosa que todos mis amigos me dicen, mis amigos del mundo universitario, es que tengo demasiada piedad con los que gobiernan, con todos, salvo con los gobiernos democráticos, quiero decir, no con las dictaduras, ¿no? Entonces siempre estoy tratando de buscar una explicación piadosa. También tengo una explicación con algún gramo de piedad para la experiencia de Alberto, con algún grado, no algún gramo, con algún grado de piedad para con Alberto Fernández. Quiero decir, la pandemia fue catastrófica en el mundo entero. Casi todos los gobiernos pierden las elecciones después de la pandemia, ¿no? Pero aquí hay otro caso particular, que es el caso particular de la arquitectura tan especial del gobierno. ¿Quién es Alberto Fernández? ¿Es el que gobierna Alberto Fernández? En parte sí, en parte no. Entonces ahí me es muy difícil poner el foco sobre la presidencia de Alberto Fernández y sacar alguna conclusión sobre su gestión. Claro. ¿Es una verdad que la economía necesita primordialmente de una cohesión política, una decisión política? Pienso en dos experiencias, perdón la autorreferencia, pero que yo viví más joven. Ese rato del Plan Primavera, nadie dudaba que gobernaba Alfonsín. Y así de mal no fue de todas maneras. Claro. Bueno, Plan Convertibilidad, nadie dudaba que mandaba Menem delegando en Domingo Cavallo. ¿Es inevitable como insumo de la economía la claridad política de quien gobierna? Definitivamente, porque para la economía quiere decir para la gestión de la política económica. Entonces quiero subrayar la palabra política. Estamos hablando de política económica y la política económica es una de las tantas maneras de hacer política, por lo tanto necesita de un liderazgo político. La idea que tiene mucha gente, muchos colegas míos que no han pasado por el gobierno, es que se puede imponer la verdad técnica con independencia de lo que digan
los líderes políticos. No es así, no es así. Por eso es tan difícil, tan complejo. Y no es que los líderes políticos sean ignorantes, es que los líderes políticos tienen que jugar con muchas variables a la vez. Entonces, a veces sacrifican la economía, a veces no, depende de las circunstancias. Lo de Menem fue clarísimo, ¿no? Menem se dio cuenta nítidamente que su prioridad tenía que ser la estabilización y la reforma de mercado. ¿Por qué? Porque estaba mirando el mundo. ¿Y qué era el mundo? Era eso. Domingo Cavallo, ¿qué ministro de Economía fue? Extraordinariamente novedoso, innovativo, extraordinariamente hiperactivo, a veces atropellado, muy inteligente, muy brillante, escuchaba poco. Y cuando digo escuchaba poco, quiero decir escuchaba poco a su propio equipo. Es decir, se impone. Digo, a diferencia de Zurruil, que escuchaba mucho a su equipo, Domingo fue un ministro muy interesante, pero su voz mandaba y su voluntad mandaba. Y escuchar no era una de sus principales virtudes. ¿No? Bueno, algunos creen que fue el último ministro, la gestión Menem, que tenía un modelo. Que te puede gustar o no, como decía, el desamparo. Vengo de la ciudad de Rosario, sé lo que fue la revolución productiva para los talleres y demás, pero que fue el último modelo compacto que pensó la Argentina en economía con Cavallo y Menem. Me quedo pensando un segundo, nada más que para preguntarme si no había el germen de un modelo en el Néstor Kirchner entre 2003 y 2007. Te voy a contestar como debe contestar un historiador económico en este caso. Te voy a contestar con lo que yo pensaba entonces. Yo pensaba en 2005 que ahí había el germen de un modelo que podía andar bien. Y falló en buena medida por decisiones del propio Néstor Kirchner, pero falló. Claro. Esto es, con lo que te quiero decir, Cavallo tuvo un modelo y Néstor Kirchner ninguno, porque era su propio ministro de Economía. Claro. Néstor Kirchner estuvo a punto de tener un modelo. Vos sabés que yo suelo juzgar a los gobiernos, digo que un gobierno es bueno o malo en relación al potencial que tiene, en relación a las circunstancias favorables o desfavorables que lo rodeaban. Por eso digo, Alfonsín tuvo resultados económicos muy malos, su responsabilidad es muy importante en esos resultados malos, pero yo me irrito mucho más internamente, digo, como estudiando, digo, me irrito más con Néstor porque lo tuvo todo. Y cuando un gobierno lo tiene todo y lo desperdicia, a mí me pone mal. Claro, la oportunidad perdida, ¿no? Efectivamente, vos acabas de decir una cosa muy interesante y quiero tomártela. No todos los gobiernos tienen una oportunidad. El gobierno de Alfonsín tuvo una oportunidad con el Plan Austral y hay buenas razones, podemos hablarlas si vos querés, acerca de por qué falló, ¿no? Néstor tuvo una oportunidad extraordinaria. Desglosemos los dos porque me interesan los dos. Dale. ¿Por qué falla el Plan Austral, Plan Primavera? ¿Por qué falla, diría, la política económica de Alfonsín en general, ¿no? A ver si lo puedo resumir en 3 o 4 puntos. Primero, la herencia de la dictadura fue una crisis de la deuda. Con los precios para que nos tengamos una idea, con los precios de la soja en 140, 150 dólares, ahora es 500, ¿no? Eso, segundo punto, eso hizo que los grandes partidos populares regresaran a casa en materia de sus creencias económicas. Quiero decir, si en algún momento tuvieron la idea de que la reforma económica que venía gestándose en los países del norte, Thatcher, Reagan, más adelante los propios partidos laboristas y demócratas que toman esas banderas reformistas y promercados, si alguna vez tuvieron esa idea,
la dictadura fracasada fue letal para que la llevaran adelante. Ese es el segundo punto. Y el tercer punto es la campaña de Menem. La campaña de Menem fue una campaña como para transmitirle a los mercados, mejor váyanse de acá, mejor huyan del peso, que es lo que finalmente ocurrió. Me acuerdo de Itela diciendo aquella frase que... Bueno, pero y además su propia campaña electoral, la de Menem, salariazo y revolución productiva y qué sé yo. Entonces, efectivamente, hubo allí lo que técnicamente llaman los economistas una huida del dinero, que es huir despavorido del peso, ¿no? Claro. Entonces, fíjate vos qué te dije. Dije, herencia de la dictadura que te aleja de un espíritu reformista. Segundo, como te alejaste de ese espíritu reformista, no defendés tu momento de estabilidad, que fue el Plan Austral. Acá entre nosotros, no se lo digamos a todos los radicales, el Plan Austral duró 9 meses, no más que 9 meses. Todo lo demás, y yo participé después en todo eso, todo lo demás es una larga travesía fatigosa por el desierto. Eso es Alfonsín, ¿no? Su responsabilidad no es menor. Digo, en ningún momento defendió la estabilidad porque entendió que esa estabilidad que le daba el Plan Austral era el punto de partida mágico para realizar sus viejas creencias. Claro, entendí. Tomá la oportunidad, Néstor. ¿Por qué tuvo todo? Definime qué era tener todo y por qué lo desperdicia, lo pierde. Tuvo todo en un sentido. Las crisis arrasadoras, como la de 2001-2002, dejan desde el punto de vista macroeconómico una economía, es horrible lo que te voy a decir, limpia. Dejan superávit fiscal, superávit externo, las cosas están preparadas para volver a crecer. El tipo de cambio real es altísimo, un montón de cosas que a veces a los economistas les gustan sin tener en cuenta de dónde viene eso, sin tener en cuenta que vienen del estallido de 2001-2002, ¿no? Sin tener en cuenta, quiero decir, los costos sociales que generaron ese modelo macroeconómico. Pero lo tuvo. Y tuvo otra cosa más, que nos devolvió, si querés, a aquel 1880 en algún sentido, que fue China. Así como habíamos perdido a Inglaterra como nuestro cliente y la potencia emergente había sido Estados Unidos desde el fin de la Primera Guerra Mundial, y allí entonces nuestra oportunidad se agotó, ahora encontrábamos una nueva, que era China compraba nuestros productos y además teníamos una macroeconomía sana. Esa combinación, el hecho de que esa combinación haya sido desaprovechada, a mí te irrita. Lo primero que hace es invitarme a la reflexión. Y yo creo que, de nuevo, voy a usar la piedad de nuevo, ¿no? La usé para Alberto hace un rato, la voy a usar para Néstor ahora. Y también la puedo usar para Macri, quiero decir, ¿no? Acá no hay un sesgo político en lo que yo estoy, en mis piedades, digamos, ¿no? Creo que Néstor vio tanta gente a la intemperie, lo vio. Y vio el nivel de salario real que había en 2003, 2004. Entonces, él mismo empujó una política expansiva fiscalmente y de aumentar los salarios sin que siquiera hubiera convenciones, hubiera dirigentes sindicales que se lo estuvieran pidiendo en ese momento y generando en ese contexto una emisión monetaria que lo llevó a esa inflación del 20% que después va a negar interviniendo el INDEC. Claro. ¿No? Pero ¿en dónde está la piedad? En que es probable que él haya percibido que esos costos sociales había que enfrentarlos. Cuando los enfrentó y vio que tenía un éxito muy grande, no solo nos enfrentó, sino que fue más allá. ¿Hay económicamente hablando, un kirchnerismo o sos de los que creen que hay un Néstor 2003, una Cristina 2007 y una Cristina 2011? Hay un Kirchner 2003, hay una Cristina 2007, la que decía que el modelo era Alemania, ¿no? Y hay una Cristina 2011
que yo creo que hay algunos elementos personales que hay que jugar ahí. 2011 es un año después, sí, un año después de la muerte de Néstor, ¿no? Es una Cristina sola, una Cristina que tiene que construir su propio liderazgo político, y vaya que lo construyó. Y lo construyó corriéndose a un lugar más nacional, popular y más distribucionista que, estoy especulando, el mismo Néstor hubiera querido. Y si lo miras hoy, la verdad que no le ha ido del todo mal. Quiero decir, es la lideresa de los pobres, es la lideresa de los conurbanos, ¿no? Tiene un capital político, podemos decir, no sé cuánto bien le hace a la nación esto, pero eso es otra historia. Pero eso es otra historia. Lo tiene. Quiere decir que yo comparto, hay varias etapas en el kirchnerismo. Pero para no creer que eso es un caso especial, digamos que si uno, no voy a detenerme en esto, pero si uno observa los 10 años de peronismo, Perón tampoco fue uno solo. Perón fue el Perón de la fiesta del 45, Félix Luna, el Perón de la fiesta del 45, fue el que se encontró con los problemas fiscales y monetarios en el 49 y fue el que se alió con Eisenhower, el nuevo presidente de Estados Unidos en 1952, diciéndole que iba a ser el primer soldado de la Tercera Guerra Mundial a su servicio y pidiendo inversiones extranjeras. Claro. Quiero decir, también hubo 3 Perones, quiero decir, ¿no? Llega Macri y Macri hace un discurso diciendo cambio el modelo. Después hace su autocrítica. No lo supe hacer, no lo expliqué, no lo hice tan rápido. ¿Hay un verdadero cambio de modelo con Macri? En 2015 hubo un cambio de modelo, hubo un cambio cuidado, ponderado, gradual, la palabra que a Macri no le gusta hoy. Y te lo digo con algún acento, subrayando la palabra gradual o la palabra gradualismo, porque yo debo ser el último gradualista. Esto es, yo creo que él hizo bien en ir despacio. Hizo bien políticamente porque había ganado las elecciones por muy poco, e hizo bien porque las reformas económicas se pueden hacer en la medida en que se construyen coaliciones que las puedan llevar adelante, ¿no? Digo, la pura voluntad política es voluntarismo, no es voluntad política. Entonces, cuando Macri hoy se critica a sí mismo su gradualismo y dice, fuimos demasiado lento, ahora vamos a ir, ¿cómo es? Al doble de velocidad, no me acuerdo cómo dice. Lo mismo, pero más rápido. Yo creo que se está equivocando hoy, ¿no? Entonces, yo tengo una seria preocupación por cómo puede ser un próximo gobierno de Juntos por el Cambio con las ideas que hoy están poniendo sobre la mesa. Vamos a entrar el primer día a reformar el sistema previsional, el segundo día a reformar el sistema laboral, vamos a abrir la economía en el tercer día y en el séptimo descansará, supongo yo. Y yo creo que no salen así las cosas. Hay muchos ejemplos. Tomo un ejemplo. El Perón de 1953-54 se dijo a sí mismo en esa nueva versión de Perón, aliado de los Estados Unidos, quiero que la Standard Oil de California venga a invertir en 1/3 del territorio de Santa Cruz. Y mandó el proyecto al Congreso. Perón, 60 y pico % de los votos. No fue tratado ni en comisión. ¿Y sabes por qué? Porque cuando hay división de poderes, los diputados y los senadores tienen derecho a tener sus propias ideas. Hacía poco habían votado la Constitución del 49 que decía que el subsuelo era intocable, era del Estado y era intocable. Y ahora el líder venía y les decía, no, tenemos que hacer otra cosa. Y tenían su dignidad los muchachos. Ahora, ni siquiera hay posibilidad de un shock de estabilización. Cito a un economista que estuvo acá y lo dijo,
no tenemos tiempo, es Martín Tetaz, ¿no? Él dice hay que hacer una suerte de convertibilidad al real, al peso del real. Digamos, puedo decir, no puedo reformar previsionalmente, no puedo reformar tributariamente de un día para el otro. Un shock. Cada uno tiene su modelo de estabilización, pero coincido totalmente con la idea básica, que es la siguiente. Las reformas que suelen llamarse reformas estructurales, las que nombramos, ¿no? Sí. No se hacen de un día para el otro. El plan de estabilización es necesario hacerlo muy rápido. Hay que hacerlo, no sé si de un día para el otro, pero hay que hacerlo muy rápido, y además hay que hacerlo muy rápido por una razón también política. Porque esta economía, esta sociedad, viene de 10 años de estancamiento y con salarios reales que hoy son más bajos que los de 2011. Entonces, es una sociedad fatigada. No le podemos pedir a esta sociedad una nueva travesía del desierto con las cantimploras vacías. Tenemos que darle a esa sociedad una esperanza. Y esa esperanza es bajar la inflación. Eso cambia el estado de ánimo, el espíritu de esta sociedad, que de verdad está muy caído. ¿Ves? ¿Tenés preferencia por un plan de estabilización alguno? No. Estoy grande, en algún momento pensaba en estas cosas, ahora veo muchos muchachos jóvenes y no tan jóvenes, digo, lo que pasa es que soy mucho más grande que ellos, pensando, y me encanta. Veo mucha efervescencia pensando modelos de estabilización, planes de estabilización. Y los veo bien, los veo maduros, los veo sabios, los veo intercambiando, los veo... Veo bullir, veo el ruido de cabezas pensando, que a mí me encanta. Claro. Cuando yo escucho a una persona, quiero ver que todo el tiempo me sale naturalmente. ¿Esto que estoy escuchando es un cliché o es una cabeza pensando? Claro. Veo muchas cabezas pensando. ¿Milei es un cliché o una cabeza pensando? Te voy a decir lo que pienso de Milei. No le creo. No le creo el personaje que está construyendo. Creo que le encontró un lugar en la política, que es el equivalente de Vox en España. Así como Macri está encontrando el modelo Partido Popular Español, Milei encontró Vox español. Más a la Vox derecha. español, y coquetean. Uno se mira al otro y dice, sí, pensamos parecido, pero no tanto, nos uniremos, pero quizá no. La cuestión habitual, digamos, ¿no? La cuestión española, ¿no? Claro. Yo lo veo a Macri muy José María Aznar, ¿no? Pero atención, a diferencia de lo que podía ser la derecha o la centroderecha económica en la Argentina hace 20 años, es un político liberal y democrático. Claro. Partamos de eso. Eso no está en juego. Milei, yo no sé si... Yo dudo de que pensara así hace 2 o 3 años, hace 4 años. Alguna vez algún amigo de él me contó las conversaciones que él tenía en la facultad, y no era Milei, digamos, ¿no? Milei encontró un lugar, sí. Es un lugar además que tiene sentido en el mundo, y lo espero para Milei y lo espero también para el macrismo en la medida en que pueda volver al gobierno. Espero para Milei y para el macrismo con esa visión de vamos de golpe contra todo, espero que rija el teorema de Baglini a la inversa. Esto es que a medida que se acerquen al gobierno digan, no, pero cuidado, no podemos ir tan rápido con las reformas, podemos ir rápido con la estabilización porque hay que devolver una esperanza, pero con las reformas cuidado, porque las reformas se hacen como se pueden, es una diagonal política, claro, la reforma. Con una serie de condimentos que no son la técnica. Sí, además, yo te di el ejemplo de Perón, ¿no? De Perón, claro, y la California. En el libro sobre Alfonsín, El planiferio invertido, hay una escena muy extraordinaria y es muy al comienzo del gobierno, en donde él es necesario que así sea, tiene que reformar el Código de Justicia Militar.
La reforma que sale del Congreso, y él acababa de asumir, tenía todo el poder, el peronismo además estaba descalabrado, no podía oponerse fuertemente. La reforma al Código de Justicia Militar que sale del Congreso no es la que él quería. Carlos Nino, un filósofo que lo acompañó, deslumbrante, que lo acompañó y le dio la idea de cómo juzgar la historia de los 3 niveles de responsabilidad, lo llama por teléfono desesperado y le dice, no puede salir esta reforma del Código, tenés que vetarla parcialmente. Y Alfonsín le contesta, yo no voy a vetar. Es una democracia naciente y yo no quiero entrar en una colisión con el Congreso. La división de poderes significa que el decisionismo presidencial no puede imponer toda su voluntad. Y así te puedo dar otros ejemplos. Claro. ¿No? Sí. Perdón. Cavallo Menem, reforma previsional cuando se crean los fondos de pensión privada. Tardaron 2 años y 7 meses en que esa reforma se aprobara, y cuando salió del Congreso no tenía nada que ver con la reforma inicial. La vida es compleja y con la división de poderes es más compleja, y afortunadamente es así. Claro. Apelo a tu condición de historiador, pero en perspectiva futura, o sea, para adelante. No. Sí. Yo me dediqué a la historia por cobardía sobre el futuro. Qué hermosa frase, qué hermosa frase. Lo siento, te voy a someter entonces a un ingrato momento. Pero digo, esto se vislumbra, apelemos a la historia, esto parece un hecho de que se parece a algo, lo que viene, la coyuntura, en estas circunstancias, 40% de pobreza, 100 de inflación, ¿se parece a algo? ¿O viste la pregunta que te deben hacer a vos? ¿Nos pegamos la piña? Yo digo, ya nos pegamos la piña, o sea, avisemos. 100% de inflación o más, o lo que fuere, es algo que, como hemos charlado, ya vivimos. La fragmentación de la sociedad que estamos observando no la vivimos. Esto es un fenómeno progresivo. Como yo te dije, creo que nace en los 90 y se profundiza con los sucesivos fracasos económicos y sociales, ¿no? Entonces estamos frente a un bicho nuevo. Una parte del bicho lo conocemos, es la alta inflación. Otro bicho, que es la fragmentación de la sociedad, es nuevo. Y por eso yo estoy tan preocupado por tener cuidado en lastimar la piel de esta sociedad, proponiéndoles una cosa brutal. Como dice un amigo, guapo economics. Economía de guapos. Cuidado con la economía de guapos porque mucha gente puede no tolerarla. Y vos decís, eso es un condimento que la técnica tiene que tener, la técnica económica tiene que tener en cuenta. No existe la técnica económica independiente de estos diagnósticos. No, la técnica económica tiene que estar al servicio de la política económica. Pero digo, ¿hay riesgo de hiperinflación como vimos más recientemente con Alfonsín? Yo creo que no. Yo creo que estamos que el riesgo es mantenernos más o menos como estamos y quizá empeorar un poco. El riesgo de una inflación que se dispare me parece muy bajo. Y creo que eso ayuda un instrumento del que abominamos, por cierto, que es el cepo. Claro. El cepo es un instrumento, ¿te gusta el fútbol? Mazo. Bueno, catenaccio, esto es un cerrojo que hace que un ejemplo creo que puede ser ilustrativo. Cuando Macri se dio cuenta que las cosas andaban mal en abril de 2018, no puso el cepo. Y la disparada inflacionaria fue extraordinaria. No puso el cepo porque tenía después lo puso, ¿no? Él tenía una restricción dogmática a poner el cepo. Cuidado con los dogmas cuando uno hace economía política. Y cuando se dio cuenta puso el cepo, pero ya era tarde y la inflación ya estaba en un orden de magnitud y ya iba a terminar más o menos en lo que terminó, que fue 50 y pico %.
Los peronistas no le hacen asco. ¿A qué? No le hacen asco a herramientas como el cepo. Con herramientas como el cepo no vamos a crecer, pero con herramientas como el cepo podemos postergar, procrastinar se dice ahora, podemos procrastinar, tirar para adelante una dinámica caótica. A veces yo le digo a mis alumnos, explíquenme por qué la Unión Soviética duró 70 años con control de cambios, con un rublo que no se contactaba con el mundo, ¿no? 70 años. Por decirlo en nuestro lenguaje actual, 70 años de cepo. Claro, claro. No, obviamente en un país como la Argentina, con una sociedad vital que desafía al poder todo el tiempo, no puede haber 70 años de cepo, ¿no? Pero pongo el ejemplo para que nos demos cuenta de que herramientas non sanctas no son tan non sanctas, sirven para algo. Claro. ¿Sergio Massa es como ministro de Economía? A mí me cuesta opinar. Una vez me preguntaron cuando llevaba 6 años de gobierno Alberto Fernández, ¿qué opinaba de Alberto Fernández? 6 meses. ¿No? Cuando llevaba 6 meses de gobierno, porque dijiste 6 años. No, perdón, 6 meses de gobierno Alberto Fernández, me preguntaron, ¿qué opinás de Alberto Fernández? Y yo contesté, yo necesito un año más para contestar. Y Massa, no sé, lo veré de nuevo dentro de 6 meses, pero creo que está en la política de... la política defensiva la hace razonablemente bien, pero es puramente una política defensiva. Pero está procrastinando. Exactamente, no va a resolver ninguno de los problemas de fondo que tiene esta economía, y con problemas de fondo quiero decir empleo, salarios, crecimiento, igualdad, que a mí me importa, equidad, más que igualdad, equidad, que a mí me importa, igualdad de oportunidades, las cosas que me importan. En el café te lo preguntaría, acá no me animo. ¿Banca le alcanza para procrastinar hasta el año? 14 meses quedan. Acabo de decirte que creo que no va a tener hiperinflación, de modo que probablemente sí le alcance como para llegar. La palabra dignamente no se sabe qué quiere decir, como para llegar, digamos así, ¿no? Ahí hay un punto interesante. Hablamos de Alfonsín hace un rato, ¿no? A propósito del libro. Alfonsín tuvo a Menem con ese discurso electoral. Hay algo paradójico. El actual gobierno va a tener un discurso, el discurso favorito de los mercados. Por lo tanto, eso lo va a ayudar. Claro, digo, así como Alfonsín tuvo a Menem, Menem candidato, a Menem candidato, este gobierno tiene a quien fuere, elegí el nombre que quieras, pero va a ser un discurso de reformas económicas, pro mercado, no sé si moderación, eso es otra historia, pero es un discurso que en todo caso va a temperar la desconfianza de los mercados, ¿no? Vuelvo para despedirte a tu libro, ¿no? que voy a leer con muchísima avidez a partir de ahora, y lo ves ahí, Alfonsín, y como historiador en la economía, ¿cuánta piedad pones para analizarlo? Cuando lo leas, te vas a dar cuenta que la pregunta debería ser la inversa. ¿Cómo hago para superar el cariño que le tengo? Te explico. Yo escribí este libro pensando que las figuras de Alfonsín, no en todos los casos, pero que mayoritariamente lo que se había escrito como Alfonsín, desde que Alfonsín había superado su momento más oscuro, digamos, desde 1999 en adelante, era literatura demasiado edulcorada. Era un Alfonsín idealizado. Entonces yo, que lo quiero Alfonsín, me propuse a mí mismo escribir una biografía tratando de tomar distancia de mi afectividad. A ese hombre yo lo quiero mucho. Me mira a los ojos, te mira a vos también, te das cuenta, ¿no? Míralo, te mira a los ojos. Y te mira, y es muy difícil no querer a un hombre, a una persona que te mira así, ¿no? Sin duda. Y entonces lo que a mí me costó es separarme afectivamente de él. No
hacer un esfuerzo por acercarme afectivamente. Así como yo efectivamente te decía hace un rato, mi sesgo habitual es la piedad para los gobernantes. En este caso di vuelta a la cosa y dije, voy a tratar de poner poca piedad. Voy a tratar de explicar la hiperinflación o lo que fuera, o el fracaso que tuvo en la reforma del mundo laboral, por ejemplo. Pero fracaso estrepitoso tuvo. Mucho, me acuerdo que... Pero tuvo 5 ministros de trabajo en 5 años y medio y no se murió ninguno. Quiero decir, está revelando una gran desorientación de Alfonsín en ese tema. Entonces, es la historia de un hombre importantísimo como arquitecto institucional, importantísimo como, para decir ahora sí un cliché, como padre de la democracia, y con muchos errores y muchos problemas, y yo no quería dejar afuera ni lo uno ni lo otro. Me gustó mucho charlar con vos, que se repita pronto. En este programa, que te dé breves segundos es una enormidad, pero a todo el mundo político, artista, se le pregunta lo mismo porque es la pregunta que más me intriga. ¿Nos morimos y qué pasa? Nada. Nos vamos. Y esto fue todo. Alguien nos querrá y no nos enteraremos. Un placer verte. Un placer. ¿Sabías que el precio del oro nunca había estado tan alto? Es el momento de hacer valer tu oro, alhajas, relojes brillantes, monedas de oro, lingotes. ¿Dónde? En Joyería El Tasador. Joyería El Tasador, atendido por buena gente, expertos técnicos que tasan en el acto y pagan en efectivo. Joyería El Tasador, 0800-222-8273. 0800-222-8273. Joyería El Tasador. Toda una vida dedicados a las joyas. Pensá vender al mejor precio. Visitanos. Joyería El Tasador. Avenida Corrientes 2810, esquina Pueyrredón. Joyería El Tasador. Tu tasador, mi tasador. Bodegas Los Haroldos te presenta un vino que te hará viajar a través de los 5 sentidos. Los Haroldos Estate, la posibilidad de pensar y soñar mucho más de lo que imaginabas. Los Haroldos Estate, mucho más de lo que esperás. Elegí sin humo, elegí por una Argentina más clara y menos tóxica. Sanra es ecología en acción. Unite al Power Team, 100 kilómetros por hora, 100 kilómetros de autonomía, solo por 20 pesos. Esto es Sanra. Franquicia Sanra podés en cualquier parte del país. Tenés que ingresar a sanraargentina.com.ar o te comunicás a este celular, 11 44 92 44 54. Vehículos eléctricos, tu independencia en movimiento, te lleva a tu